Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Kerem Bürsin ha vuelto a colocar su nombre en el epicentro de la conversación pública con una revelación que, por su audacia y carga emocional, ha reabierto capítulos que muchos creían concluidos. Conocido por su prudencia frente a las cámaras y por preservar los detalles más íntimos de su vida privada, el actor ha decidido romper esa coraza y compartir con su público una determinación que, sin duda, trastocará la trama de su biografía afectiva. Planea contraer matrimonio con una persona que perteneció a su historia anterior. Este anuncio, que mezcla nostalgia y decisión, ha provocado una oleada de reacciones que transitan desde la euforia hasta la incredulidad, y ha colocado en la mira nuevamente los recuerdos y pasiones que acompañaron su trayectoria sentimental. Las redes sociales, por supuesto, no tardaron en convertirse en el escenario principal de la especulación. En cuestión de horas, los muros se llenaron de conjeturas sobre la identidad de la persona en cuestión. Los foros y cuentas dedicadas al espectáculo abrieron expedientes sobre antiguas parejas y momentos que, hasta hace poco, habían permanecido discretos. Algunos usuarios cultivaron teorías elaboradas y listas de posibles nombres, otros, en cambio, se entregaron a la celebración anticipada, colmando las publicaciones con mensajes de apoyo y deseos de felicidad. Entre tendencias, menciones y memes, la pregunta que resonó con mayor persistencia fue aquella que casi todos se hicieron en privado: ¿quién es esa figura del pasado que ahora se dispone a ser compañera de vida? En el mundo de la prensa rosa y las páginas de chismes, la noticia generó una investigación inmediata, cronologías revisadas, fotografías archivadas, testimonios recabados y pistas cruzadas. No obstante, fuentes cercanas al actor insisten en que, a pesar del interés público, la pareja ha procurado mantener un perfil bajo durante la fase de reencuentro. Prefirieron alimentar el vínculo en la discreción, cuando juzgaron que el afecto había alcanzado una estabilidad nueva y adulta, optaron por comunicarlo de manera breve pero contundente. Según esas voces próximas, la decisión de formalizar la relación responde a una concatenación de aprendizajes y al convencimiento de que ciertas afinidades, lejos de desgastarse, pueden reactivarse con mayor solidez cuando ambas partes llegan con heridas cerradas y mayor claridad emocional. El impacto de esta noticia sobre la percepción pública de Kerem es interesante de analizar. Por un lado, su figura artística, ya consolidada, gana una nueva dimensión humana. Por otro, se abre un territorio narrativo que los medios explotarán con intensidad, quizá traduciendo ese nuevo estado personal en un renovado atractivo mediático. Algunos analistas del espectáculo sostienen que hallar satisfacción sentimental puede repercutir en la energía creativa del intérprete, aportando matices diferentes a sus próximos proyectos. Otros, con mirada más escéptica, advierten sobre la exposición que conlleva cualquier paso sentimental cuando se es una figura de alto perfil. Sea como fuere, la decisión de Kerem parece nacida de una convicción profunda: privilegiar la autenticidad frente al cálculo publicitario. Pese a la curiosidad generalizada, hay señales claras de que la pareja preferiría una ceremonia íntima, lejos del despliegue y la teatralidad que suelen rodear a las bodas de celebridad. Circulan versiones que apuntan a una preferencia por un encuentro pequeño, con familiares y una lista reducida de amigos de confianza, en un ambiente que privilegie la cercanía y la simpleza sobre el brillo escénico. Esa orientación hacia la modestia tiene una doble lectura. Por un lado, revela el deseo de vivir el momento con sinceridad. Por otro, sugiere una estrategia deliberada para controlar el rumor y mantener el foco en lo esencial, evitando que la celebración se convierta en un evento mediático interminable. No es casual que, ante la ausencia de detalles concretos sobre fechas o locaciones, los seguidores hayan empezado a especular sobre el apellido con el que el actor podría presentarse en el futuro, sobre la posibilidad de que fotografías exclusivas salgan a la luz y sobre el instante en que el público podrá compartir el primer vistazo de ese instante íntimo. Mientras tanto,
Numerosos comentarios en redes reflejan la polaridad de la opinión pública. Hay quienes celebran la valentía de volver a amar, quienes ponderan la madurez emocional que implica reconciliarse, y quienes burilan la narrativa con escepticismo, preguntándose si la historia no será, en parte, una construcción mediática destinada a revitalizar la presencia del artista. En paralelo, los allegados que han compartido fragmentos de la realidad cotidiana del intérprete cuentan que, tras años de intensas experiencias afectivas y profesionales, Kerem habría llegado a una suma de certezas que lo impulsaron a dar este paso. Según varios testimonios, la pareja, recordada por episodios de pasión y también por separaciones discretas, transitó un proceso de reconstrucción donde la comunicación, la renuncia a rencores antiguos y la voluntad de comenzar de nuevo jugaron papeles decisivos. Esta reconstrucción no se habría producido de la noche a la mañana. Detrás del anuncio habría meses de conversaciones, reconciliaciones y decisiones compartidas que apuntan a forjar una convivencia sostenida en respeto y en nuevas expectativas para el futuro. Las reacciones del público femenino y masculino se han entrelazado con un capítulo adicional, el debate sobre las segundas oportunidades en el amor. En muchos hilos de opinión, la hipótesis de que la experiencia y el tiempo otorgan una perspectiva diferente se contrapone al temor de que las viejas dinámicas puedan resurgir. Por ello, invitamos a nuestros lectores a participar activamente. ¿Ustedes creen que el reencuentro con una antigua pareja puede traer consigo una relación más madura y estable? ¿O piensan que los fantasmas del pasado suelen repetirse? Desde Newsaround queremos leer su voz, sus comentarios, teorías y deseos serán parte esencial de la conversación que seguiremos desarrollando. Si te interesa que abordemos en próximos videos la identidad de la persona que está junto a Kerem o que investiguemos antecedentes concretos sin vulnerar la intimidad de nadie, dínoslo en los comentarios. Además, si te gusta este tipo de cobertura, no olvides suscribirte a Newsaround, presionar el botón de unirse para apoyar nuestro trabajo de manera directa y activar las notificaciones. Cada me gusta y cada interacción nos ayuda a atraer más investigación, análisis y exclusivas pensadas para ustedes. Tu participación no es menor. Nos guía sobre qué historias priorizar y qué perfiles de celebridades desean ver cubiertos por nuestro equipo. Para cerrar, cabe decir que esta revelación no es únicamente la crónica de una boda anunciada, es, más profundamente, la narración de una reconstrucción sentimental que desafía la idea de que el tiempo siempre borra lo significativo. Kerem ha decidido, con la serenidad que dan los años y el aprendizaje, encarar esa reconstrucción públicamente, invitándonos a todos a presenciar, con respeto y curiosidad, cómo un vínculo del pasado puede transformarse en un compromiso para el futuro. Y nosotros, desde Newsaround, acompañaremos cada paso, cada rumor confirmado y cada imagen oficial, manteniéndolos informados con rigor y sensibilidad. ¿Tú qué opinas? ¿Aplaudes esta segunda oportunidad o eres de los que creen que las historias de antaño deben permanecer en el pasado? Escríbenos ya, comenta, comparte y no olvides apoyar el canal. Suscríbete a Newsaround, haz clic en unirse si quieres apoyarnos más y activa la campanita para que no te pierdas ninguna actualización. Tu voz importa y queremos escucharla. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.